Hola a todos, comenzamos el video tutorial número 7 de la práctica de la unidad número 3, curvas en el espacio. En este video resolveremos 4 ejercicios del punto 3.16 del cuadernillo de análisis matemático 2 que se ubican en la página 37. El primero de los ejercicios del 3.16.1 dice: se hace una curva paramétrica incluida en R3, cuya parametrización es 2 coseno de t, 2 seno de t, 1. Determinar el vector y el versor tangente y graficar para t igual a 0. Bueno, para calcular el vector tangente vamos a buscar la derivada primera de ese vector posición dado. La derivada de la primer componente nos daría de 2 coseno de t, nos daría menos 2 seno de t. La derivada de la segunda componente, 2 seno de t, nos daría 2 coseno de t, y la derivada de 1 nos daría 0. Y esto sería el vector velocidad, o sea, el vector tangente. Para calcular el versor tangente, vamos a calcular un versor, vamos a dividir al vector tangente antes obtenido por el módulo de ese versor tangente. Entonces, el vector tangente ya lo teníamos. Ahora solo nos queda calcular el módulo de ese vector tangente, haciendo la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las 3 componentes de dicho vector tangente, que nos da raíz de 4, o sea, 2. Dividiendo por 2 cada una de las 3 componentes del vector tangente, obtenemos las componentes del versor tangente. Para graficar este versor tangente para t igual a 0, tenemos que encontrar cuál es el punto en R3 de esa curva que le corresponde, que es la imagen de t igual a 0. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a buscar R de 0, reemplazando en la parametrización R de t que teníamos de la curva, reemplazamos t igual a 0 y nos da el punto 2, 0, 1 o vector posición 2, 0, 1. De la misma manera vamos a calcular el vector tangente para t igual a 0 y el versor tangente. Si representamos en el punto 2, 0, 1 que habíamos obtenido de esa curva, que era una circunferencia de radio 2 y que estaba contenida en el plano z igual a 1, porque eso yo lo puedo determinar analizando las 3 componentes de ese vector posición que estaba dado como la parametrización de la curva C. Entonces, dibujada la curva paramétrica, ubicado el punto sobre esa curva que corresponde a t igual a 0, podemos representar el versor tangente, que el versor tangente es un vector unitario de módulo 1 por ser versor. Si analizamos acá las 3 componentes estas que nos da, podemos verificar que su módulo es igual a 1 y tiene 0 componentes sobre el eje de las X, 1 sobre el eje de la Y y 0 sobre el eje de la Z. Quiere decir que a partir de este punto tengo 0 en dirección al eje de las X, quiere decir que no avanza hacia adelante. 1 en el sentido paralelo al eje de las Y. Y 0 significa que no sube ni baja sobre el eje de las Z. Por lo tanto, nos tenía que dar un vector unitario horizontal
perteneciente, incluido sería ese vector al plano z igual a 1. El segundo ejercicio es parecido, dice, pero tenemos una curva que está en R2 incluida, está dada la parametrización y tenemos que obtener el vector y el versor tangente y graficar la situación para t igual a 1/4. Está hecho exactamente igual. Acá les queda resuelto el ejercicio. Se buscó primero el vector tangente. Recuerden de repasar todas las derivadas de las funciones escalares que se indicó en el video anterior. Se busca el versor tangente también trabajando con la expresión de versor tangente, o sea, dividir el vector tangente que yo tengo por el módulo de dicho vector, ¿sí? Haciendo todos los cálculos correspondientes se llega a determinar la expresión de ese vector tangente. Se pide graficar para t igual a 1/4, a igual que en el ejercicio anterior, se busca cuál es el vector posición para ese t igual a 1/4 para encontrar el punto donde vamos a dibujar ese versor tangente. Tenemos hecha la curva acá correspondiente al r de t que nos estaba dando el ejercicio y está representado en el punto 1/2, 7/4 el versor tangente. Les dejo para ustedes verificar que ese vector unitario que nos está dando ahí es realmente un versor porque podemos verificar que cumple que su módulo es igual a 1. El tercer ejercicio dice mostrar que la curvatura de flexión de un círculo de radio A es 1/A. Bueno, sabemos que la expresión para calcular la curvatura de flexión, que es el módulo del vector curvatura de flexión, es igual al cociente a la razón entre el módulo de la derivada primera del versor tangente sobre el módulo de la derivada primera del vector posición. Bueno, entonces para comenzar a hacer mostrar que esa curvatura de flexión de un círculo de radio A es 1/A, expresamos las ecuaciones paramétricas de una circunferencia de radio A con un dominio entre 0 y 2pi. Luego podemos escribir a partir de estas ecuaciones paramétricas, podemos escribir el vector posición, o sea, la parametrización de esa curva C, de esa circunferencia. Buscamos su vector tangente, o sea, r' de t, y buscamos el módulo de ese vector tangente. Luego vamos a calcular el versor tangente dividiendo el vector tangente por su módulo. Obtenemos esta expresión del vector tangente, ¿sí? Buscamos su derivada y buscamos su módulo. Con todos estos cálculos que estamos efectuando, vamos a reemplazar en la expresión de la curvatura de flexión y haciendo las correspondientes sustituciones obtenemos 1/A. Entonces, quiero que analicen o que recuerden también en base al video de teoría
que se presenta en esta semana. ¿Qué significaba este valor de la curvatura de flexión? Está creo que la teoría 3.15, que en uno de sus puntos pregunta si este módulo es cero, ¿qué ocurre con la curva? Y si yo me voy alejando del cero, ¿qué va ocurriendo? Entonces, analicemos un poquito este resultado. Bueno, el ejercicio 3.16 número 4 es un problema donde dice un alambre se dobla elásticamente de modo que su eje siga la curva de ecuación r de t a coseno de t a seno de t con t entre 0 y 2pi y a igual a 2 centímetros. Se hace solamente una indicación que este ejercicio se está resolviendo con t entre 0 y 2pi. En el cuadernillo figura entre 0 y pi sobre 2. Se hace exactamente igual, lo único que cambiaría sería al calcular la longitud después del alambre, que la integral que trabajemos, en vez de serla entre 0 y 2pi, sería entre 0 y pi sobre 2. Solamente eso. Bueno, entonces pide graficar la forma que adopta el eje del alambre y calcular la longitud L del alambre y la curvatura de flexión del alambre. Entonces, si analizamos la expresión que tiene la parametrización de la curva C, vemos que se refiere a las ecuaciones de una curva que es una circunferencia en el plano, en R2, de radio, haciendo A igual a 2 centímetros de radio 2. Entonces nos quedaría directamente la parametrización de esa curva, nos quedaría 2 coseno de t la primer componente y 2 seno de t la segunda componente. Luego pide calcular la longitud del alambre. Entonces, ¿se acuerdan que yo les estaba diciendo? Bueno, la fórmula para calcular la curva, la longitud de la curva del alambre es la integral definida, simple definida entre a y b, entre los extremos del módulo de r' de t. Bueno, haciendo todos los cálculos necesarios, buscando la derivada de r de t, calculando su módulo, reemplazando, llegamos a la expresión de la longitud de ese alambre que tiene forma circular. Y corresponde, si razonamos un poquito con lo que sabemos de matemáticas, sabemos que la expresión matemática para calcular la longitud de una circunferencia es 2pi por radio. Esta circunferencia tenía un radio de 2, entonces me quedaría que la longitud de todas esas curvas que corresponde a este alambre es 4pi unidades de longitud, ¿sí? Su curvatura de flexión, trabajando con la expresión correspondiente, nos queda, y haciendo todos los cálculos, buscando a partir del vector r' de t, voy a buscar el versor tangente. Una vez que encuentro el versor tangente, busco su derivada, busco su módulo y reemplazo en la expresión. Y también acá nos da un medio, es un ejercicio muy parecido al ejercicio número 3. Acuérdense que cuando era 0, esa curvatura, ese módulo del vector curvatura de flexión o simplemente curvatura de flexión vale 0, corresponde a una recta. Y vemos que cuando es una circunferencia, este valor de la curvatura de flexión es 1 sobre el radio de esa circunferencia. Bueno, por último les quedan actividades para que ustedes compartan en los foros las resoluciones, la parte 4b del mismo ejercicio 4 y el ejercicio 5 que corresponde a un problema antes presentado. Todos estos enunciados están en la página 38 del cuadernillo, ¿sí? Bueno, nos vemos
en el próximo video.